La matemática es una ciencia difícil, es lo primero que pensamos. Sin embargo, también es una cosa sencilla, tanto que está presente constantemente en la vida diaria, incluso en las cosas que nos pasan desapercibidas. Su principio fue la observación de todo lo que rodeaba al hombre por medio de los sentidos. Después, con la intuición, la lógica y la deducción, se intentó comprender todo aquello que se observaba y resultaba difícil de analizar. Desde el principio, la matemática estuvo relacionada con las necesidades de la vida práctica. Probablemente la geometría, parte de la matemática, surgió para señalar las limitaciones de pertenencia o la propiedad de la Tierra. La necesidad de atrapar el tiempo fijando unos horarios hizo necesario conocer la astronomía. La armonía musical también es fruto de las leyes matemáticas. Tales de Mileto, Pitágoras, Arquímedes, Apolonio y otros fueron los pioneros en el estudio de la matemática. Todos ellos ocupan un lugar de honor en la historia científica de la humanidad. No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda ser aplicada a los fenómenos del mundo real. En nuestro lenguaje diario empleamos continuamente abstracciones de grupos. Si pronunciamos la palabra semana, inmediatamente sabemos que es un conjunto de 7 días. Un equipo de fútbol nos da idea de 11 jugadores. Una caja de acuarelas contiene diversos colores. Todo esto, trasladado al lenguaje matemático, son los conjuntos. Días, jugadores o colores son los elementos del conjunto. Los conjuntos se representan con mayúsculas y los objetos o elementos con letras minúsculas. Pensemos en un equipo de fútbol. Lo llamaremos A. Sus componentes tienen edades entre 20 y 30 años. Su relación de pertenencia al conjunto es tener esa edad. Pero entre ellos podemos subdividir el equipo según los jugadores que haya de cada una de las edades, 20, 25 o 30 años. Son los subconjuntos. El equipo B, el contrario, puede estar regido por los mismos criterios. Pero los elementos no son los mismos. Sin embargo, en los dos equipos puede haber jugadores de 20 años. Podemos establecer así una relación entre los dos conjuntos. La representación gráfica de las operaciones con conjuntos se logra mediante los llamados diagramas de Venn. En la unión de dos conjuntos se obtiene otro formado por elementos que pertenecen al menos a uno de ellos. En la intersección de dos conjuntos se obtiene otro formado por los elementos comunes a los dos. En la relación de inclusión, si todos los elementos de un conjunto B pertenecen también a A, se dice que B está incluido en A. Por último, en la relación de complementariedad, el conjunto complementario de A es el que está formado por todos los elementos que no pertenecen a A. De la infinidad de relaciones entre ellos se encarga la teoría de los conjuntos. En la enseñanza se utilizan para iniciar el conocimiento de todas las operaciones sencillas como suma, resta, multiplicación y división de los mismos. Desde los tiempos más primitivos, el hombre tuvo la necesidad de contar, de calcular cosas. Por ejemplo, ¿cuántos frutos nos ha dado un árbol? Esta necesidad le llevó a medir la distancia en varas o a calcular el trigo que le daba la tierra en selemines. Los métodos de contar han ido evolucionando con la sociedad. En la actualidad existen diferentes sistemas, pero el que nos es todavía más común es el sistema decimal, basado en los números del 0 al 9, es decir, las 10 primeras cifras.
Para medir, contar, pesar, se han ideado distintos métodos. El sistema métrico decimal utiliza 3 unidades fundamentales. El kilogramo como unidad de peso, el litro de capacidad y el metro como unidad de longitud, que es el más universal. La hora la hemos dividido y medido en 60 minutos. Definidas las unidades, la necesidad de calcular grandes magnitudes, como en la astronomía, o muy pequeñas, como en la física atómica, nos obligó a establecer subdivisiones y múltiplos de las unidades. Todo se ha hecho con la ayuda de las propiedades de los números y la infinidad de operaciones que con ellos pueden realizarse. El álgebra es la parte de las matemáticas que sirve para establecer el valor de magnitudes desconocidas por medio de las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad en la que aparecen incógnitas que se representan con letras y que solo se cumple con unos valores determinados para estas incógnitas. El álgebra, por su representación, pudiera parecer cosa del mundo más moderno y, sin embargo, se remonta a los orígenes de las matemáticas. Se desarrolló después de la geometría y formó parte de las culturas de Egipto, la India o Arabia. Fueron los árabes quienes establecieron las ecuaciones por primera vez para resolver problemas prácticos. El álgebra evolucionó con los siglos, permitiendo encontrar fórmulas capaces de resolver las dificultades que planteaban, por ejemplo, las grandes construcciones arquitectónicas. Como ilustra el ejemplo, el álgebra tiene gran valor para calcular las fuerzas de acción y reacción que se plantean en la construcción de edificios tan complejos como una catedral gótica. Esta ciencia está considerada como una de las bases importantes de la matemática y se utiliza constantemente en otras ciencias como la química y la física. En el cálculo de la resistencia de un edificio moderno o de un puente, con toda seguridad se utilizarán fórmulas algebraicas. Si una empresa va a realizar el diseño y la comercialización de un vehículo nuevo, la solución concreta a la velocidad de frenado del prototipo deberá haber sido hecha mediante un cálculo algebraico. El cálculo es un conjunto de operaciones y de procedimientos matemáticos para determinar las variables en las magnitudes que se plantean en un problema concreto. La aritmética y el álgebra, cuyos números y símbolos tienen un valor constante o fijo durante la resolución del problema, tienen sus propios métodos de cálculo. Pero hay otra serie de problemas en los que sus símbolos representan magnitudes cambiantes. Por ejemplo, si se deja caer un cuerpo, su velocidad aumenta uniformemente. Si un cuerpo se lanza hacia arriba, se mueve cada vez más despacio hasta que se para y empieza a caer, despacio en un principio y después cada vez más deprisa. Su velocidad es, por lo tanto, una cantidad que varía continuamente. Para solucionar este tipo de problemas, Isaac Newton, el físico y matemático inglés, desarrolló ramas nuevas de la matemática, como el cálculo infinitesimal. Él descubrió la gravitación universal y explicó por primera vez los movimientos de los astros, de la Tierra y los cuerpos que se rigen por la acción de la gravedad. En la representación gráfica de funciones, el cálculo integral define con exactitud las áreas, las longitudes de las curvas y los volúmenes determinados por las superficies. Es útil para muchos otros campos de la matemática, para la física, química, estadística y en las investigaciones de ingeniería. Si hay alguna parte de la matemática que se defina especialmente por la observación, es sin duda alguna la geometría.
que podría denominarse como la ciencia de la extensión. Al observar el Sol o la Luna llena, adquirimos la idea de una forma geométrica. La naturaleza ofrece variadísimas manifestaciones en las que la geometría está presente. Algunas siguen maravillosas leyes estéticas. Fibonacci en el siglo XIII descubrió una de ellas y estableció la sucesión proporcional que aparece en algunas estructuras de la naturaleza, por ejemplo, en las brácteas de una piña o en una margarita. La concha del nautilo muestra estructuras geométricas de precisión verdaderamente asombrosas. Desde la antigüedad, el hombre imitó la armonía natural y aprendió a relacionar las proporciones para aplicarlas con el rigor de la medida a cuanto creaba y construía. Aplicando los conocimientos matemáticos que iba adquiriendo, desarrolló formas que daban origen a otras más variadas y complejas. Así llegó a conclusiones que le permitían demostrar que un cuerpo es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Este espacio que ocupa es la medida de su volumen. En la naturaleza estaban la proporción, la perspectiva, el color y la propia belleza, que en todo tiempo el arte ha recreado. Estaba todo. Tan solo había que observarlo, relacionarlo y convertirlo en teoría matemática. Probablemente a los hombres antiguos les hubiera gustado saber a qué altura está una nube. Nosotros mismos, si nos preguntan, probablemente también solo podamos responder que está muy alta. Un delineante o un arquitecto nos diría, por el contrario, que para eso disponemos de las matemáticas y concretamente de una de sus ramas, la trigonometría. Con ella podemos averiguar su distancia exacta en metros desde el punto en que nos encontramos. Intentemos pensar cómo averiguaríamos la altura que tiene una torre o la altura de una montaña lejana. Incluso la distancia entre dos puntos a los que nos sería imposible llegar. Solo tendremos que saber relacionar todos los elementos de un triángulo como hace la trigonometría. A veces habrá que ayudarse con aparatos muy habituales en las mediciones de terrenos, como el teodolito, cuya función es medir ángulos. Con esta fórmula, conocidas la distancia entre el observador y la base de la torre y el ángulo que nos proporciona el teodolito, sabremos con exactitud la altura de dicha torre. Lanzamos una moneda al aire. Seguramente todos tengamos dudas de cómo va a caer. Pero si alguien dice que va a salir cruz, podemos saber cuál será la probabilidad de que esto sea cierto. De la misma forma, entre tres naipes, es posible averiguar la probabilidad de que una de las tres cartas sea la que nosotros esperamos. El rey de oros, por ejemplo. Seguro que también nos hemos preguntado por qué no podríamos saber cuál es el número que saldrá premiado en la lotería de la próxima semana para comprarlo. No seremos los únicos ni los primeros. En el siglo XVIII, un empedernido jugador francés de casinos se lo preguntó a sus amigos, los matemáticos Pascal y Fermat.
Con ello no consiguió mejorar su fortuna, pero sí que estos científicos trataran de explicar de forma lógica todas las probabilidades. Por ejemplo, en el juego de la ruleta, la probabilidad de que salga un determinado número es de 1 sobre 36, o la de que salga rojo o negro es de 1 sobre 2. Han pasado 2 siglos y medio y el estudio de probabilidades y sus aplicaciones a la estadística son imprescindibles en la economía, la demografía o las finanzas. Calculando la probabilidad de niños que nacerán dentro de 50 años, podemos saber el número de colegios que serán necesarios para su educación. ¿Conocen la frase "el tiempo es oro"? Nunca ha ocurrido en el curso de la historia hasta el momento presente que ahorrar tiempo en todas nuestras actividades sea realmente una ganancia considerable. El hombre siempre deseó simplificar su trabajo. El progreso que ha experimentado en los últimos decenios ha convertido nuestras vidas en una vertiginosa sucesión de nuevas técnicas que se vuelven obsoletas en el curso de pocas semanas. Nuestra imaginación se queda rezagada en numerosas ocasiones ante las sorpresas que nos ofrece la realidad. El hombre siempre tuvo la necesidad de contar. Primero lo hizo con sus manos. Después, con el avance de la sociedad, se vio obligado a idear nuevos métodos para hacer sus cálculos, cada vez más rápidos, cada vez más precisos. Los investigadores, los hombres de ciencia, siempre se anticiparon a la sociedad en que vivieron. Los inventos y descubrimientos de hoy están basados en lo que otros descubrieron en el pasado. El hallazgo de una vacuna es impensable si hace miles de años el hombre no hubiera comenzado a observar la naturaleza. Medir el universo hasta donde hoy podemos, tampoco. La mente del hombre ha estado ideando constantemente herramientas para su trabajo, siempre más rápidas, cada vez más precisas y complejas. La última gran máquina ha sido el ordenador, con el que se han intentado desvelar todas las incógnitas de la humanidad. Detrás del empeño por los descubrimientos de hoy está la informática, sin duda alguna, la última ciencia que ha revolucionado y alterado toda la vida del hombre. La necesidad de acumular la información, procesarla y tener un acceso inmediato para su consulta creó también la necesidad de las computadoras. Con ellas, el hombre se ha procurado todo un universo de posibilidades para obtener cualquier tipo de datos en segundos que no hace mucho tiempo suponía la inversión de días o semanas. Nada escapa hoy al control informático de nuestra vida y de nuestra sociedad. Algunos científicos se aventuran incluso a predecir que llegará un día en que sustituyan incluso a la inteligencia humana. El futuro lo dirá. Por ahora, la mente del hombre es la que ha creado, concebido y controlado a las máquinas. La palabra informática surge como la unión de otras dos, información y automática. Estas nos pueden dar el resumen perfecto de lo que es esta ciencia. Trata la información, la almacena, la organiza y la transmite mediante el uso de máquinas. La perfección y velocidad de los ordenadores que manejamos hoy en día han hecho olvidar con facilidad los orígenes. Sin embargo, para llegar al cerebro electrónico hubo que saber contar primero con los 10 dedos. El primer instrumento que se conoce capaz de hacer operaciones aritméticas de sumar y restar es el ábaco, que fue utilizado simultáneamente por diversas civilizaciones. El matemático francés Pascal superó estas dificultades inventando la primera de las calculadoras realmente mecánica. Sumaba y restaba a más velocidad. El alemán Leibniz lo superó con otro aparato capaz de hacer multiplicaciones y divisiones. El inglés Babbage estudió una máquina analítica que fuera capaz de ejecutar de forma automática una secuencia de cálculos ya establecidos. Este empeño le ha hecho valedor del título de abuelo de la informática.
Los primeros ordenadores que se construyeron fueron posibles gracias al descubrimiento de un componente fundamental, la válvula. Después, el transistor y el microchip permitieron perfeccionar hasta donde nunca se hubiera podido imaginar el sistema. La evolución ha sido tan rápida que se habla de 5 generaciones de ordenadores emparejadas con el avance tecnológico. En este proceso evolutivo, ábaco y calculadora son pues hoy progenitores de algo ya muy común y asequible en nuestras casas: el ordenador personal. Un ordenador no es más que un conjunto de componentes electromecánicos a los que se ha dotado de cierta inteligencia. Sin información no son nada. Esta información le llega a través de los datos que le enviamos por medio de las unidades de entrada, tales como un teclado, un escáner, teléfono, etc. La unidad central de proceso, CPU, es la encargada de procesar todas las instrucciones que recibe. Estas órdenes son enviadas a las unidades de salida. La impresora es un ejemplo que nos permite obtener el resultado de este proceso. En la memoria central se almacenan tanto los datos como los programas que la máquina necesita para poder pensar y sacar conclusiones después de haber contrastado toda la información que posee. Para representar la información, las computadoras utilizan el sistema binario. El 0 y el 1 representan la unidad básica de la información, un bit. Para procesar la información a mayor velocidad, el ordenador trabaja con grupos de 8 bits, a los que llamamos bites u octetos. La unidad aritmético-lógica de la CPU realiza todas las operaciones matemáticas, procesando y contrastando la información suministrada. La unidad de control es el auténtico cerebro de la CPU. Esta unidad controla todas las funciones que se realizan en el ordenador, supervisando cualquier mandato recibido. El resultado, además, puede ser almacenado, recuperado y tratado posteriormente. Todos los ordenadores necesitan algún sistema que introduzca la información en la memoria de la unidad central de proceso. La máquina recibe las órdenes a través de los dispositivos periféricos, que son como sus sentidos y sus extremidades. El teclado es el principal periférico de entrada. A través del mismo enviamos los mandatos que permiten la comunicación. El popular ratón mueve los cursores en la dirección deseada y es muy útil en trabajos de diseño gráfico. El joystick sirve casi exclusivamente para manejar juegos y movimientos de pantalla. El lápiz óptico lee códigos de barras y selecciona instrucciones que serán ejecutadas en función de cómo hayan sido programadas. Mediante un escáner podemos transmitir al ordenador páginas impresas o almacenar una fotografía. Los periféricos de salida son los encargados de mostrar toda la información que la máquina procesa, permitiéndonos visualizar el resultado. El teclado y la pantalla son, pues, claros ejemplos de periféricos de entrada y salida que permiten la comunicación entre el hombre y el ordenador. El tratamiento de la información puede llegar a ser muy complejo. Imágenes tridimensionales, realidad virtual, etc., han situado hoy en día el proceso informático en un grado tal de desarrollo que ha superado las previsiones más audaces.
Siguiendo en el recorrido de todos los componentes que trabajan en el funcionamiento de un ordenador, nos encontramos con los soportes que contienen la información. Hemos visto cómo los dispositivos introducen y obtienen información del ordenador. Esta, para utilizarla de nuevo o archivarla, debe conservarse. Los soportes físicos son los encargados de esta misión. La información que suministramos y que deseamos conservar para ser utilizada de nuevo debe quedar registrada. Los soportes físicos se encargan de realizar esta función. Los ordenadores más rudimentarios utilizaban como soporte la ficha de cartón perforada. La aparición de la cinta magnética permitió regrabar la información una y otra vez en el mismo soporte. Otra de sus ventajas consistió en el acceso mucho más rápido al manejo de los datos. La cinta magnética sucumbió pronto ante la necesidad de acumular más información. El DISPAC en los grandes ordenadores ha resuelto este problema por el momento. Con los ordenadores personales sucedió algo parecido. Hoy, tanto el disco duro como el flexible permiten introducir y recibir información de una manera casi inmediata. Los sectores en los que se deposita la información permiten un acceso a la misma rápida y segura. El disco duro va fijo en el ordenador y su capacidad de almacenamiento de datos puede llegar a ser muy grande. El disco flexible es por lo general barato y muy fácil de utilizar. Los hay de distintos tamaños, según sea la ranura o disquetera del ordenador y de distintas densidades de grabación, lo que permite una mayor o menor capacidad de almacenamiento. Otros sistemas, como el disco óptico, son la alternativa al almacenamiento de la información en discos magnéticos. La tecnología empleada es similar a la que se utiliza en los discos compactos de audio. Hay dos palabras que se utilizan habitualmente en el mundo de la informática: hardware y software. El hardware es el conjunto de máquinas y demás dispositivos que reúne el entorno informático. El software son los programas lógicos que intervienen en el funcionamiento y operatividad del hardware. Sin el software o programas, las máquinas no servirían para nada. Los sistemas operativos son la parte fundamental del software. Se trata de un conjunto de programas que el fabricante del ordenador siempre proporciona con su compra y que han de estar cargados permanentemente en la máquina. El ordenador físico y el sistema operativo son inseparables. Se necesitan el uno al otro. La comunicación e intercambio de información es constante entre los elementos del ordenador. Por ejemplo, copiar un disco en otro, listar un fichero, clasificar datos, sacar en pantalla el contenido de la memoria, etc. De todas estas funciones se encargan los programas de utilidades del sistema operativo. En los ordenadores personales, el más popular es el MS-2, que introdujo IBM al tomarlo como base para sus ordenadores. Los ordenadores no hablan nuestro idioma, son máquinas y como tales solo utilizan un lenguaje específico pensado por el hombre para ellas. Además, necesitan interpretar constantemente todas las instrucciones que reciben. Para desarrollar esta labor se crearon los lenguajes de programación. El primer lenguaje de alto nivel que se utilizó en informática fue el Fortran, que en su acepción inglesa significa traductor de fórmulas. Se ha demostrado siempre como muy eficaz a la hora de realizar cálculos.
Poco después apareció el COBOL, que se destinó fundamentalmente a la gestión comercial. Ha sido muy útil en el desarrollo de programas de tratamiento de textos. No fueron los únicos, ya que se calcula que en tan solo 30 años se han desarrollado hasta 400 lenguajes de programación. En la última década, la popularización de la informática con los ordenadores personales fue paralela a la invención de otro tipo de programas aún más sencillos de realizar y de entender. El más conocido es el BASIC, que se orientó desde el primer momento a los estudiantes y a quienes tenían su primer contacto con la informática. Se sigue utilizando mucho en el campo de la microinformática. Los llamados programas de aplicación son muy comunes y extendidos en todo el mundo, de tal forma que hoy sin ellos sería prácticamente imposible realizar la facturación de una empresa, la contabilidad de un banco o el procesamiento de textos. Son programas que ya están preparados, por lo general muy sencillos de utilizar y mucho más baratos que si tuvieran que diseñarse personalmente. Con unas pequeñas nociones de manejo de ordenadores personales y una buena lectura de las instrucciones del programa, podemos actuar como expertos en materias que nunca hubiéramos imaginado. La desventaja que tienen es que normalmente no pueden ser modificados. Los programas de aplicación más comunes son los de tratamiento de textos, las hojas de cálculo y las bases de datos. Otros combinan algunas facultades, de tal forma que con un solo programa podríamos hacer un cálculo financiero, presentar correctamente un informe a los clientes o realizar dibujos y gráficos estadísticos. Hoy podemos, desde cualquier ordenador debidamente conectado a una terminal, acceder a bases de datos a través de la línea telefónica. Esto es lo que se llama teleproceso. En todas estas operaciones de comunicación de datos intervienen tres elementos importantes. El primero ya nos es común, el terminal. Una pantalla, un teclado o una impresora. Los canales de comunicación que intervienen en el teleproceso son básicamente líneas telefónicas. Estas no entienden las señales del ordenador, por lo que necesitan ser traducidas, interpretadas. Para eso están los módem. Estos aparatos codifican la información que sale de un terminal y la vuelven a decodificar para que la pueda comprender otro ordenador. En nuestra casa, con un módem, se puede acceder a un sistema de compra ofrecido por unos grandes almacenes. También podríamos, a través de este dispositivo, enviar información al ordenador de un amigo y recibir la suya desde el nuestro. Las redes informáticas son dispositivos técnicos que permiten la conexión entre las distintas terminales para tener acceso y compartir, por ejemplo, una impresora, un archivo de datos o el software de una línea de comunicación.
El diseño de la conexión de una red de área local se puede hacer de tres formas. Son lo que se conoce como la topología de la red. Una en estrella. En esta topología, la transmisión de datos se realiza con la unión de cada uno de los terminales al ordenador central. La topología en anillo une cada terminal al siguiente. En este caso, si un terminal se avería, puede interrumpir el funcionamiento de toda la red. El diseño en bus tiene un cable común que parte del ordenador central y al que van conectados todos los terminales. Si uno se avería, no interrumpe al otro. La conexión se hace fundamentalmente por cables telefónicos, baratos y fáciles de instalar. El cable coaxial es más resistente a las interferencias y soporta altas velocidades de transmisión. Las fibras ópticas son el medio más rápido, seguro y con menos interferencias. La informática no tiene límites. Con el paso de los años se ha ido complementando con otras industrias. Este hecho ha dado origen a nuevas tecnologías que se utilizan a diario. Este es el caso de la telemática, una industria que permite la conexión de un ordenador a grandes bases de datos, redes especiales de transmisión o terminales especializados. La utilización de la pantalla de televisión para otros fines que no sean ver películas o programas deportivos también son telemáticas. El teletexto permite a cualquier usuario recibir información enviada por un centro que emita bancos de datos, noticias periodísticas u ofertas de ocio. Mediante la pantalla de un televisor podemos recibir esta información y beneficiarnos de este servicio. Los terminales de videotex permiten el acceso a la telebanca, la telecompra, la guía telefónica electrónica o la reserva de plazas de un teatro. El fax es otro de los servicios de la industria telemática. Un escáner va leyendo los documentos que se transmiten por línea telefónica y se reciben en papel y a veces directamente en un ordenador. Otra de las utilidades de la telemática es el uso de tarjetas codificadas, como las que se emplean en los populares cajeros automáticos.